¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. La cooperativa Cruz Azul, que continúa siendo noticia a raíz precisamente de diferentes informaciones que se han presentado entre personas vinculadas de una forma u otra. Sentencias a una persona señalada de secuestro, por intentar tomar lo que fue precisamente este centro allá en Laguna, en Oaxaca, la cooperativa que se ubica en aquellas, las instalaciones que se ubican en aquella entidad, y también el caso de David Cohen, ¿no? Este abogado, quien resulta ser ex abogado de Billy Álvarez, según lo que se ha dado a conocer, además de otros hechos, por supuesto. ¿Qué tan relacionados están? ¿Qué viene a evidenciar esto? ¿Qué viene a evidenciar en torno a todo lo que es el caso Cruz Azul? En realidad, ¿qué otros clientes tenía David Cohen también en un momento dado, si están metidos en lo mismo? Voy a platicar de eso con una persona que le ha dado seguimiento puntual a todo el tema de la cooperativa Cruz Azul, que ha estado muy pendiente de cómo se ha venido desarrollando toda la historia. Mi querido Daniel Marmolejo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Jesús, un placer saludarte a ti y a tu gran audiencia. Muy bien, gracias. Gracias por aceptar, querido amigo. Oye, pues de entrada te lo preguntaría así. ¿Tú ves relación? ¿Cómo ves este tema en estos casos que se van presentando entre personajes relacionados a toda esta trama de Cruz Azul? Ya platicamos un poco fuera en el tema de que el atentado contra Cohen, que finalmente cobra su vida, haya sido en Ciudad Judicial. ¿Cómo lees tú todo este escenario? Oye? Bueno, primero destacar que el abogado David Cohen no era un abogado propiamente de la cooperativa en su momento, sino lo fue pues de Billy Álvarez, debido a que Billy tenía serios problemas. También a David Cohen le comienza a surgir una serie de dilemas entre las familias, tanto el hermano como el cuñado de Billy, que disputaban el control de la cooperativa y los beneficios que les reportaba en lo particular, independientemente de la responsabilidad que tenían ellos hacia la sociedad, hacia la sociedad cooperativa. Así es que, pues hay que señalar que Cohen, David Cohen, quien ahora, desgraciadamente pierde la vida, era abogado de Billy Álvarez y que este dilema surge a partir de la lucha contra quien fuera el director jurídico de la cooperativa, Víctor Garcés, quien fue expulsado literalmente o excluido como socio por corrupción dentro de la propia cooperativa. Entonces se dieron durante un tiempo litigios entre el cuñado, entre los hermanos, disputas entre los hermanos Alfredo y Guillermo, y todo esto que era un verdadero pandemonium significó una escalada delincuencial en donde los cooperativistas tuvieron que pagar carísimo el hecho de tener a unos rapaces en la dirección jurídica, en la dirección general y en otras áreas que comprometieron durante mucho tiempo el futuro de la sociedad cooperativa. Por lo tanto, David Cohen, como abogado externo, aunque se le ofreció en algún momento sustituir a Víctor Garcés, quien actualmente se encuentra en prisión, al igual que Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, quien actualmente se encuentra en prisión, se le ofreció ser director jurídico, lo rechazó, pero esto no significó que durante muchos años, al menos desde el 2006 hasta 2017, recibiera transferencias muy importantes de dinero por parte de la cooperativa. Es decir, que siendo muy joven, David Cohen tuvo una carrera que despegó grandemente debido fundamentalmente a Cooperativa La Cruz Azul. Y esto a lo largo de los últimos años, que significaron una oposición directa contra la administración de Billy Álvarez, pues fuera al mismo tiempo señalado por todos estos fraudes que se venían cometiendo a la sociedad. No fue el único abogado, hay otros abogados como uno que se encuentra prófugo, que es Ángel Martín Junquera Sepúlveda, quien ha publicado que tiene bienes con los cuales quisiera negociar, aunque algunos de esos bienes tienen litigios. Es decir, que son figuras, cuando menos algunos de ellos llenos de problemas, y lo que hemos visto claramente, y no deberíamos de tener muchas dudas, es un ajuste de cuentas. ¿Por qué sucede?
porque fue una acción directa contra su persona, a quemarropa, porque fue con arma de fuego y porque además tiene la característica de haber sido un atentado contra la vida del abogado justamente en la ciudad judicial, donde se encuentran juzgados, tribunales, donde hay magistrados, donde están las diferentes especialidades de la justicia en el ámbito local, que eran temas que también el abogado atendía. Y también porque pues era un abogado protegido, venía acompañado de escoltas armados que no pudieron repeler absolutamente la agresión y que fue necesaria la intervención de la policía de investigación. Entonces, el que este hecho, el que el atentado ocurriera en la ciudad judicial, es un mensaje no solamente para Cohen, porque él, en la condición de ser un sujeto, en una condición de estar en un atentado que buscaría matarlo en ese mismo lugar, aunque no se logró en esa condición, era dar un mensaje adicional. De eso yo no tendría duda. Y lo que también deberíamos de valorar es de que puede ser una cadena de la cual el último eslabón fue pues capturado uno de los perpetradores. Pero este último eslabón tiene otros elementos que quizás también pudieran ser eliminados, porque yo no tengo duda de que se trata de una acción totalmente de una mafia que estaría siendo afectada por el propio abogado. Así es que señalar que no solamente fue abogado de Billy, también lo fue de otras figuras de relevancia, que él defendió durante los últimos años en litigios en donde se señalan mucho a estos abogados por tener muy buenas relaciones en el Poder Judicial. Y esto habla de corrupción sistémica y endémica. Y no hay duda de que las gestiones que estos abogados hacen han implicado beneficiar económicamente a jueces, a magistrados, y de esto también hemos dado cuenta históricamente en casos particularmente como el caso de la cooperativa Cruz Azul. Por lo tanto, los últimos, al menos entre año y medio de litigios, Billy Álvarez habría aflojado más de 2.000 millones de pesos para abogados, dentro de los cuales están estos dos que acabo de mencionar, estos dos abogados, para tener recursos operativos, porque este tipo de gestiones se realizan también, doblegando la voluntad de juzgadores. Estas son las realidades a las que nos enfrentamos, pero que ni siquiera el cambio en el Poder Judicial significaría un cambio de rostro, un cambio de actitud de jueces, de magistrados. Esperemos que mucho de esto siga saliendo a la luz, querido Jesús. Sí, porque como bien señalas, querido Daniel, nos topamos con un hecho que te va hilando, va hilando, va hilando, va jalando por un lado, por el otro, y te evidencia esta macrocriminalidad que queda tan patente en donde requieres desde este empresario hasta estos intereses políticos, pasando por supuesto por abogados de renombre, a final de cuentas, que tienen relaciones, otra vez el círculo, con empresarios, con políticos, y son los que mueven cantidades ingentes de dinero. Y en muchas ocasiones los trabajadores de de la propia cooperativa no tienen ni idea de lo que se estaba disputando. Durante la lucha de los socios cooperativistas dentro de esa fuerza que se ha denominado Socios por la Transparencia, se le pidió al Consejo de la Judicatura, cuando existía, y también en la misma ciudad judicial donde ahora es ejecutado este señor David Cohen, el abogado, a través de diferentes protestas que hubiera piso parejo porque muchas resoluciones, incluso cosas juzgadas por otros jueces, fueron volteados por otros jueces. Y esto ponía en un serio dilema la actitud y la honorabilidad del Poder Judicial en su momento. Así que las redes de corrupción crecieron tanto que yo recuerdo en una locución con el presidente López Obrador señalar que había juzgadores y también abogados que tenían más redes que las redes del metro. Incluso un personaje, Silvestre Constantino Mendoza González, volteaba resoluciones judiciales, o sea, cuestiones que ya habían pasado por ese nivel de justicia, las revertían siempre a favor de Billy Álvarez.
Entonces alguien se pudo haber sentido traicionado o alguien vio sus intereses afectados, por eso se dio este acto y de la manera en la que sucedió. No sería la primera actuación contra la justicia. Por eso, al reflexionar de qué había sucedido con David Cohen, horas antes, la propia cooperativa había expresado públicamente que había sido sentenciado a 50 años de prisión uno de los perpetradores de violencia y de secuestro de socios cooperativistas en una fecha fatídica que fue el 14 de octubre del 2020, cuando en Lagunas, Oaxaca, en una acción judicial y pacífica, fueron violentados los socios cuando un grupo del mismo Billy Álvarez impidió que recuperaran la planta cementera de Oaxaca. Y esto significó tanto el secuestro de socios como el atentado contra la vida de Oliverio Guerrero Trujillo, quien fue un luchador cooperativista de Socios por la Transparencia, que murió víctima de estos sujetos que se resistieron de manera violenta a la entrega de la planta. Y estas acciones también se han visto reflejadas particularmente en el estado de Hidalgo, cuando el mismo grupo de Billy, junto con abogados prófugos como lo es Ángel Junquera, quien ideó esquemas de fideicomisos para defraudar a la propia cooperativa a espaldas de los socios, se han opuesto a la devolución de la planta y durante algún tiempo se dedicaron a huachicolear cemento, ocupar la red o utilizar la red de distribuidores, utilizar parte de esa infraestructura y todo lo que significa la planta cementera, y que es el día de hoy en el que las autoridades del estado de Hidalgo no se han dignado a entregarle la planta a los verdaderos socios. Entonces, entre litigios, amparos, se han vivido estos sujetos y uno de ellos que verdaderamente siempre fue un violentador y que se encuentra hoy tras las rejas, pues también nos lleva a la reflexión de que ya es momento de que las cosas cambien, porque si las cosas no cambian, si siguen estos ajustes de cuentas, si el estado de Hidalgo se sigue contaminando también de delincuencia organizada, como ha sido, porque tras la detención de Federico Saravia, a los 3 días vino un intento de ejecución de un juez del estado de Hidalgo, de un juez de control que logró salvar su vida, pues hablamos de que hay una descomposición, que esta es la que ha generado Billy Álvarez. Por lo tanto, abogados como Cohen, abogados como el mismo Víctor Garcés, a quien un juez le ha quitado las medidas cautelares federales para su detención por delincuencia organizada en Almoloya, y está, no obstante, detenido por trata de personas por un juez de la Ciudad de México, y en el caso de la Fiscalía ya está actuando contra el juez de Almoloya por quitarle las medidas cautelares porque tienen delitos locales y delitos federales, y otros personajes más, abogados también como Víctor Garcés, que fue un gran corruptor y un tipo sin escrúpulos, porque, insisto, está detenido por trata de personas. Pues realmente nos hemos enfrentado a un escenario muy dramático, lleno de violencia, en donde los verdaderos socios finalmente llegaron al control de su cooperativa, pero te das cuenta hasta dónde llegaron todas estas redes que terminan tristemente con la ejecución, porque a nadie le agrada ver estas notas de un joven abogado de 45 años que sí defendía a estos sujetos. Mi querido Daniel, este punto que mencionas ahorita es cierto. ¿Hasta dónde son capaces de llegar? ¿No? Porque estamos en un escenario en donde tú terminas con la vida de alguien cuando no quieres que se siga adelante, cuando ya no se profundice más, como quien dice. Y hasta eso nos tenemos que preguntar siempre, pues, ¿qué es todo lo que está detrás, ¿no? O sea, ¿hasta dónde son capaces de llegar con tal de evitar que se sepa a fondo realmente y no se quede solamente en un caso? Pues todas estas triquiñuelas que tú no lo dijiste en alguna ocasión, centrándonos en el caso de Cruz Azul, involucra a mucha gente que está incluso en el poder a nivel estatal muchas veces, incluso federal.
Fíjate que la reflexión de hasta dónde, yo creo que ya básicamente lo que se esperaría serían las sentencias que el juez dictara contra las figuras que actualmente se encuentran en prisión. Víctor Garcés, que fue detenido hace pocos años, Guillermo Billy Álvarez, y también la detención de algunos que se encuentran prófugos, tanto los que han detentado ilegalmente la planta cementera en el estado de Hidalgo, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, como otros que fueron los perpetradores de los actos violentos en Oaxaca, que fueron los puntos más álgidos de esta lucha. Pero quisiéramos entender que esto ya no tiene tanta vuelta atrás y que lo que queda hacia el frente es simple y llanamente las resoluciones judiciales y las sentencias que pues claramente serían condenatorias contra muchos de estos sujetos para que la vida productiva de la cooperativa pueda fluir, porque están dejando de producir cemento, más de 10,000 toneladas diarias de cemento, y además el crimen organizado se asentó en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en la región de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, porque fueron estos personajes quienes atrajeron al crimen organizado para establecer un protectorado criminal y poder operar la planta cementera, pues violando todas las leyes, violando la administración tributaria, eh, pues obviamente contaminando autoridades locales. Pero también te habla de nexos históricos, nexos políticos, nexos judiciales, porque pues claramente, querido Jesús, nosotros debemos de entender que Billy Álvarez tejió durante más de 3 décadas redes en el deporte que, pues generaron lo que ya todo mundo conoce, redes en la política, porque además Billy Álvarez fue diputado federal por el PRI, pues no había de otra, ¿verdad? Por el PRI, y al mismo tiempo redes en el Poder Judicial, y estos abogados servían como operadores. Entonces, sin dejar a un lado las cualidades, atributos y facultades intelectuales para llevar adelante la profesión de abogado, pues también hay una condición gangsteril permanente a lo largo de muchos años en donde directores del área jurídica anteriores de la cooperativa, pues otras figuras como el propio Alfredo Álvarez, hermano de Billy, quien se dedicaba prácticamente a armar estrategias contra los socios para fabricarles delitos, abogados que se prestaron a que esas fabricaciones de delitos se convirtieran en detenciones pues ilegales, en fraudes procesales, en fraudes corporativos, en fideicomisos a espaldas de los socios, en prácticamente intentar desmantelar una empresa y en chayotear a cuanto medio de comunicación pudieron a lo largo de décadas, en todas las especialidades, incluyendo la deportiva, habla de una degeneración y es parte de la degeneración que quisiéramos nosotros ya tuviera límites. Pero creo que todavía en estos casos va a ser necesaria la reflexión primero de qué asuntos tenía el abogado Cohen y en segundo lugar de cómo puede ser la actuación del Tribunal de Disciplina sobre ciertos casos muy específicos en donde se siguiera manipulando a la justicia, porque me queda claro que muchos de los juzgadores con los cuales se ha venido trabajando o se trabajó a favor de Billy Álvarez por parte de estos abogados permanecen en los circuitos judiciales, es decir, no se han ido del todo. Oye, finalmente, querido Daniel, preguntarte sobre estas versiones también que se han lanzado. ¿Cuál es tu opinión? Una de ellas asegurando que es un asunto que tiene que ver con el tema del genocidio palestino, una especie de antijudaísmo en México, y la otra diciendo que es por la oposición que tenía Cohen al tema de la reforma al amparo, particularmente. ¿Tú qué tanto valor le das a esto en realidad? Pues yo creo que es parte de un montaje eso, porque primeramente la cooperativa, Billy Álvarez, Alfredo Álvarez, eh, pues Víctor Garcés Rojo y muchos de los otros personajes, el padre y el hijo Figueroa, quienes están detenidos, otros que están prófugos, Ramsés Dolores,
y tantos otros personajes más no son judíos. Así es que no tiene nada que ver específicamente con una visión sionista en ninguno de estos casos. Si el abogado Cohen era judío, bueno, pues era su condición, pero eso no tiene nada que ver con la cooperativa. Estamos hablando que incluso muchos de los cooperativistas tienen un origen regional, algunos otros llegaron del centro del país a lo largo de varias décadas, se fueron haciendo socios. Es decir, que hay una tradición mexicana de socios. Y esta tradición incluso pudiera ser hasta prehispánica, de herederos de los toltecas. Así es que no vemos nosotros un vínculo entre los hijos de Abraham y los herederos de los atlantes de Tula, al no ser que alguien de forma pues inaudita e inconsistente trate de hacer una vinculación. Por el otro lado, también han tratado de vincular al presidente López Obrador en su momento de que se iba a apoderar de la cooperativa o de que alguno de los hijos del presidente López Obrador se iba a apoderar del equipo de fútbol, lo cual es totalmente fuera de la realidad. Yo no creo que ni los conozcan, número uno. Y en segundo lugar, la sociedad cooperativa actualmente funciona de manera democrática y sus órganos que la integran dependen y dimanan las responsabilidades de la Asamblea General de Socios. Y la Asamblea General de Socios no tiene pues ninguna participación de figuras políticas que yo conozca, no, en el caso de las grandes figuras que tratan de vincular. Ni tampoco creo que la muerte de este abogado tenga que ver con una cuestión política, sino con litigios, con asuntos muy particulares y con personajes que pueden sentirse ofendidos por la actuación legal, lo cual también es una cuestión muy cruenta que suceda de esta manera. Así es que yo desvinculo claramente, porque además este tema no lo conocí ayer, ni lo conocí Claro. cuando se lo expuse al presidente, es un asunto que conozco desde hace más de una década y he conocido a las dos partes por mero accidente de la vida, ¿no? Cuando litigaban en la Cámara de Diputados el grupo de Billy Álvarez que la figura de director general fuera una figura prevalente y permanente, que estuviera literalmente por encima de los presidentes del Consejo de Administración y de Vigilancia, mediante una ley que va contraria a la ley de sociedades cooperativas promovida por Billy Álvarez a través de sus cabilderos, que eran socios de la cooperativa, alguno de ellos está prófugo, y que esto convenciera literalmente de modificar la ley de sociedades cooperativas y poner a un emperador en vez de que fuese una sociedad que tuviese sus figuras más importantes en el Consejo de Administración y en el Consejo de Vigilancia. O sea, voltear un esquema como esto significa darle en toditita la madre a una sociedad cooperativa y a la ley, a la Constitución de la República, y todo esto, pues, fue promovido por Billy Álvarez durante los años 2012-2015. Incluso pudo obtener una medalla al mérito cooperativista con el nombre de su padre, que fue entregada por Arroyo Vieira, Francisco Arroyo Vieira, en un acto solemne en la Cámara de Diputados. Es decir, que tenían un control de muchas áreas, incluso la política, la mediática y el intento de voltear la ley. Ahí es cuando yo pude conocer a la parte de Billy Álvarez y después también conocí a los socios que luchaban contra ellos. Y creo, sin ningún temor de decirlo, que quienes se opusieron a Billy y quienes lucharon durante muchos años y crearon un proyecto de refundación, que es el que le ha dado hasta el momento más productividad a las plantas y ha logrado la recuperación del tejido social en las regiones donde sí funciona, han sido los socios por la transparencia, mujeres y hombres, y también una organización de mujeres llamada Cruzada, que defendió a sus hombres contra las órdenes de aprehensión, a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, quienes fueron perseguidos por Billy Álvarez mediante la fabricación de delitos. Así es que muchas de las responsabilidades históricas que han quedado ahí, pues también están en la conciencia de la justicia en México, que actuó de mala fe, que volteó la ley y que puso de cabezas a nuestro país y que afortunadamente por la vía legal y pacífica se demostró quién tenía la razón. Por eso yo no me he equivocado
en cuanto a las afirmaciones de la lucha legal y la lucha pacífica, y honrando siempre a figuras que han muerto también a consecuencia de una lucha, de una defensa por lo que les pertenece, pero del lado de la ley, como fue Oliverio Guerrero Trujillo, como fue Conrado Ortiz Mendoza, como han sido otros socios que murieron por cuestiones de salud, pero que permanecieron permanentemente en la lucha, y por las presidencias de los consejos que dieron frente a este proceso histórico. Así es que lamento muchísimo, porque debo de decirlo, el que una persona muera mediante un acto tan vil como el que acaba de ocurrir el día de ayer en Poder Judicial, de ver a una familia rota, triste, a pequeños y una carrera pues en luta definitivamente. Sobre la cuestión que tiene que ver con la actividad profesional, bueno, pues esto está sujeto siempre a la crítica. Claro. Mi querido Daniel Marmolejo, siempre es un placer escucharte y aprender de ti. De verdad, muchas gracias por compartir con nuestra comunidad. Pues al contrario a ti, y creo que esto debería ya de frenarse en virtud de esperar las resoluciones judiciales que próximamente definirán los destinos de quienes durante más de 3 décadas defraudaron a la Sociedad Cooperativa Cruz Azul y que puedan recuperar su planta. Sigo haciendo yo un llamado a las autoridades del Estado de Hidalgo, respetuosamente al gobernador, porque no pueden detener la operación de una planta y entregársela a sus propietarios legales y legítimos. Muchísimas gracias, querido Jesús.